Pues buenos días a todos, buenos días Silvia, Lisandro, a todas, a todos. Bueno, es una alegría, una satisfacción, la verdad es que en este tiempo de cuarentena poder trabajar desde casa y trabajar desde Vigo con toda la gente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La verdad es que cuando Silvia me proponía la videoconferencia me pareció una idea magnífica. Bueno, y le sugería yo un contenido que yo creo que tengo por ahí en una presentación, que si queréis os comparto, os podré compartir seguramente. A ver cómo lo hago. En compartir pantalla, yo creo que lo haré. Vamos a ver. No sé si lo estáis viendo aquí. Empezamos por empezar. Ahí está. Un PowerPoint, Sí, ¿lo sí, veis? ¿O no? ¿Sí? sí lo vemos. ¿Sí? Bueno, pues la idea era hablar un poquito de la situación del COVID y las residencias en España. Un poco lo que ha ocurrido, lo que podríamos llamar fases de la enfermedad, desde la crisis de inicio, sobre todo en Madrid y Barcelona y el resto de las comunidades autónomas en España, hablar de las primeras medidas de prevención en residencias, que quizá eso tenga menos interés, y luego los principales problemas a los que nos hemos enfrentado, a los que nos enfrentamos en los centros residenciales y esa experiencia de creación hemos creado 5 centros en Galicia de cuidados integrados e intermedios entre hospitales y residencias, y yo asumí efectivamente la creación, la puesta en marcha del primero de ellos. Me llamaron el martes día 24 y el día 25 teníamos en un centro que estaba cerrado previamente, teníamos ya durmiendo 11 personas con mayores que vivían en residencias con COVID-19. Y el planteamiento, un poquito si queréis, de poscrisis, de lo que puede ocurrir en el futuro. Yo comparto lo que decía Silvia, ¿no? Estamos asistiendo a un fenómeno sin precedentes, ¿no? Pero en España, sobre todo, a un fenómeno que ha puesto a las personas mayores muy encima de la mesa, muy encima del debate. O sea, de repente, todos los geriatras, todos los gerontólogos somos objetivo de los medios de comunicación y estamos en prensa, en radio, en televisión, en todas las páginas de impacto de los medios grandes de España, ¿no? Cosa que nunca ocurría hasta ahora, ¿no? Y España, además, como sabéis, es uno de los países que proporcionalmente más muertes ha tenido en esta crisis frente a Italia, por ejemplo, o incluso con Estados Unidos, donde el número de afectados es mayor, pero no tanto el número de muertes. Os sitúo un poco en el marco de cómo estamos. En España, a día de hoy, 27 de abril, los datos son de esta mañana mía, de madrugada vuestra, 23.521 muertos en el mundo, perdón, en España 23.521 muertos en España frente a 206.000 muertos en el mundo. En España hay 100.000 personas recuperadas y los casos la geografía de los casos ha sido muy diferentes. En España se dispara en Madrid toda la crisis del COVID-19, lo que genera un colapso importante en el sistema sanitario, en todo el sistema sanitario, una alerta y un miedo entre los responsables de las instituciones sanitarias por falta de equipos de protección, no había mascarillas, algunos centros tampoco tenían guantes, por supuesto la mayoría de ellos no tenía equipos de protección individual, los famosos EPIs, los trajes, las pantallas, las máscaras FFP2, no digo ya las FFP3, que esas ni las vimos, no había calzas, no había gorros, etcétera, ¿no? En Madrid y en Cataluña se acumula, por tanto, del total de casos un porcentaje muy notable. Aquí tenéis un poco el mapa de España y el número de casos. No sé si lo veis, ¿se ve bien, Silvia? Sí, se Lisandro, ve muy ¿se bien, ve? perfecto. Bueno, pues Madrid, como veis, y Barcelona, seguidos de, bueno, País Vasco, incluso Galicia y Andalucía, a día de hoy
tienen un porcentaje, una incidencia notable de casos. La incidencia en España ahora mismo es de 85,19 casos por cada 100.000 habitantes. Se han curado un poquito menos de la mitad, en torno a un 48,15%, y el mayor colapso que hemos tenido, como sabréis, ha sido en las unidades de cuidados intensivos por falta de respiradores. Ventilar a un paciente con COVID supone normalmente entre 15 y 20 días de duración de tratamiento, y los equipos de cuidados intensivos se planteaban muy mucho a quién metían en unidades de agudos, en unidades de intensivos, y a quién no metían en unidades de intensivos, ¿no? En esta diapositiva veis un poco el total de casos, aquí abajo los recuperados, en fin, los curados, las comunidades con más casos de coronavirus en España: Madrid, Cataluña, seguida de Castilla y León. Por aquí estamos nosotros con 9.200 y pico casos en Galicia, pero llama la atención como algunas comunidades, como por ejemplo Andalucía, con un porcentaje de población muy alto, han tenido muy poco impacto. Estos son los casos por coronavirus, y aquí tenéis la incidencia acumulada útil por comunidades autónomas en estos 14 días. Nosotros estamos teniendo una media de fallecimiento poco, hemos tenido días de mucha mortalidad, cerca de 1.000 personas. En lo que tiene que ver con residencias, que es la preocupación que tenemos y lo que nos ocupa en esta conferencia, hay que decir que en España han muerto 15.653 de un total de 22.000 personas fallecidas. Es decir, un 66,5% de los fallecidos en España han fallecido en residencias. Como digo, más de 15.000 personas, y hay que tener en cuenta que en muchos de los fallecidos no se hizo test, y en España los declarados con COVID tenían que ser con test o síntomas compatibles con la enfermedad. De modo que, como no se han hecho pruebas post-mortem, muchos de los fallecidos no están computando en esta estadística. Por tanto, puede haber muchas más personas muertas que estas 15.653 que hoy, por ejemplo, se citaban. Madrid, Cataluña, Castilla-León han sido las comunidades más afectadas. En la situación actual, ya el Ministerio de Sanidad ha empezado a distribuir test rápidos por las diferentes autonomías que han permitido hacer test en todas las residencias, tanto a los mayores como al personal. No obstante, hasta hace poco, hasta esta pasada semana, esto no era así, y en las residencias donde había casos positivos no se podía hacer un diagnóstico del resto de las personas porque no teníamos test a disposición de los centros. Desde el gobierno se ha culpado al inicio de la crisis al sector de las residencias de los muertos en las residencias, hasta el punto de que ha salido a los medios de comunicación una ministra de Defensa, la ministra de Defensa, diciendo que la unidad militar de emergencias que estaba atendiendo por falta de personal algunas residencias, citaba que había visto situaciones de denuncia en las que en residencias convivían cadáveres, personas muertas en la misma habitación con personas vivas. Esto generó un sentimiento de culpa en el sector residencial y en cierto modo, una crisis dentro del sistema de atención residencial en España. Lo cierto, y resumiendo un poco lo que ocurrió en España, fue que el sector sanitario, en cierto modo, asustado por la situación real o por lo que podría ocurrir, asustado por la situación real en Madrid y en Barcelona y por lo que podría ocurrir en otros ámbitos del Estado español, donde no había ningún colapso sanitario, lo que pasó es que no se dio, en mi opinión, buena atención sanitaria a los casos de COVID en personas mayores. Hasta el punto de que
por encima de los 89 años, personas con 90 años o con trastornos neurocognitivos no eran derivadas al hospital para cuidados hospitalarios. Pero no porque hubiese, como digo, colapso fuera de Madrid y Barcelona, sino porque pensaban que podía haberlo y porque en general los sanitarios asumieron que en esas condiciones no valía la pena tratar a las personas mayores con COVID-19. Nosotros en Galicia hicimos una propuesta a la Consejería de Política Social de creación de centros intermedios entre el hospital y la residencia. Y nos hicieron caso, se crearon 5 centros, están funcionando 5 centros en la actualidad, que son centros intermedios gestionados por la Consejería de Política Social, pero en los que todo el personal sanitario, quiero decir, médicos y enfermeras únicamente, es prestado, es facilitado por el sistema público de salud. Es decir, que son centros, algunos de ellos nuevos, otros reconvertidos, en los que la Consejería de Política Social, los responsables de la gestión de residencias, o sea, el organismo responsable de la gestión de residencias, ha facilitado los centros, facilitan la cocina, el mantenimiento, la limpieza, la atención directa, o sea, los gerocultores o cuidadores o auxiliares de clínica, y la red de salud pública facilita únicamente médicos, enfermeras, equipos de protección y diseña los planes funcionales de áreas de riesgo nivel 3, nivel 2, nivel 1, nivel 0, lo que podríamos llamar, como se decía en el siglo XIX, áreas de limpio y áreas de sucio. ¿Cómo se crearon estos centros? En algún caso fueron centros nuevos, centros que estaban a punto de abrir, pero que les faltaba algún requisito de carácter normativo, o sea, alguna residencia privada pendiente de abrir, que el gobierno alquiló para este efecto. Y en otro supuesto fueron antiguas residencias para personas autónomas. A los autónomos se les alojó en un hotel y esa residencia se destinó para centro COVID-19. En otros casos han sido residencias privadas en los que el porcentaje de contagio superaba ya el 30 o el 40%, y en 2 de ellos, uno en Vigo y otro en Pontevedra, se intervino ese centro privado, es decir, ¿cómo diría yo? Se hizo público, por así decirlo. El Ministerio de Sanidad dotó de médicos y enfermeras y la Consejería de Política Social puso un director responsable de esos centros. Y tenemos, como os digo ahora mismo, 5 centros funcionando. La verdad es que funcionan bien. Lo que hemos intentado hacer es retirar cuanto antes a las personas que están en COVID-19, en COVID positivo, en las residencias pequeñas, en las residencias de 30, 40, 50 plazas que no tienen recursos, y les acogemos en estos centros. Porque lo que ocurrió en las residencias en España es, primero, no tienen una condición arquitectónica adecuada para hacer aislamiento de personas COVID-19. Son habitaciones dobles, espacios comunes, no permiten circuitos de limpio-sucio, no hay personal cualificado, la mayor parte del personal se quedó trabajando en los centros, pero una buena parte se fue con diferentes excusas. En cuanto vieron COVID, marcharon. Marcharon todos, o sea, de todos los departamentos, sobre todo los departamentos no sanitarios, los de limpieza, los de cocina, los de recepción, los gerocultores también, o cuidadores. Bueno, unos renunciaron al contrato, otros alegaron que tenían condiciones que no le permitía trabajar en los centros, como edades superiores a los 60 años, enfermedades crónicas, gente a su cargo, etc. Y luego también es verdad que, además de no reunir condiciones y no tener profesionales, y los profesionales marcharse, muchos de ellos, tampoco había equipos de protección. Hemos estado trabajando prácticamente estas 3 primeras semanas la última semana de marzo y estas 2 primeras de abril, prácticamente sin equipos. Como digo, en la mayor parte de los centros no había trajes de protección, únicamente había
mascarillas quirúrgicas, una mascarilla, le llamamos mascarilla quirúrgica a una mascarilla de estas características que veis, Lo vemos. son, no, no son ni siquiera FFP2, o sea, son mascarillas que lo que hacen es impedir que tú contagies al otro, pero que no te protegen a ti. Mascarillas y unos guantes trabajábamos. No había tampoco guantes, teníamos que lavarnos los guantes de paciente a paciente, porque no teníamos tampoco guantes. Y esto es lo que pasó y esto yo creo que es lo que ha generado una mortalidad como la que hace un momento yo os ponía. O sea, de 22.000 muertos que ha habido en España, más de 15.000 han sido personas mayores que viven en residencias. Yo creo que pararía ahí porque vuelvo al inicio y me quedaría ahí. Quizá si queréis hablar un poco de protocolos terapéuticos, lo que tiene que ver con protocolos terapéuticos depende esencialmente de sanidad. O sea, en España ha sido el Ministerio de Sanidad el que ha determinado cuáles son las respuestas terapéuticas en COVID. La verdad es que hemos ido cambiando de protocolos bastante y empezamos trabajando con los protocolos que vosotros conocéis, protocolos terapéuticos, y terminamos con otros. Ahora mismo en revisión muchos de ellos, ¿no? Lo que sí hemos visto es que ha habido un exceso de sedación, en mi opinión, por la falta de recursos, incluso de oxigenoterapia. No teníamos centros que fueran... Nos hemos quedado sin oxígeno en una buena parte de los centros y eso hizo que muchas veces, como os decía, pacientes mayores con distrés respiratorio, al inicio prácticamente del cuadro, en cuanto bajaban de saturaciones de 78, 80, se adoptaban ya decisiones de sedación si la respuesta terapéutica a la medicación tradicional era mala. En lo que tiene que ver con los centros de cuidados integrados, esos que citaba, ¿no? que el primero que pusimos en marcha en Orense fue, nos planteamos un diseño de trabajo muy parecido al diseño chino, es decir, habilitamos un centro, montamos una estructura de limpio sucio con 4 niveles de riesgo, riesgo nivel 3 o riesgo muy alto, donde había que entrar con equipos de protección. Cuando hablo de equipos de protección me refiero a gorro, pantalla o gafas, mascarilla, traje impermeable, guantes y calzas, ¿no? En esas áreas nivel 3 trabajábamos con equipos de protección individual de estas características. Luego teníamos áreas nivel 2. ¿A qué llamamos áreas nivel 3? Llamamos áreas nivel 3 a la habitación donde reside una persona diagnosticada de COVID-19. O sea, todas las personas que teníamos en la residencia en este centro eran COVID-19. No, el régimen de vida era muy parecido a un hospital, o sea, llegaban, les quitábamos la ropa la metíamos en una bolsa de plástico, se vestían con un pijama o un camisón hospitalario, el típico pijama que llevas en un hospital, y resides en habitación compartida, habitación doble, resides en una habitación en la que no se te permite salir al pasillo. O sea, el pasillo ya era una zona de nivel 2, o sea, la zona de riesgo más alto era la habitación. La filosofía de tratamiento era que nosotros no entrábamos en la habitación de la persona mayor a no ser que fuera estrictamente necesario y si entrábamos el mínimo tiempo posible. Es decir, que no hacíamos prácticamente duchas, hacíamos higiene básica en cama, genitales, cara y poco más. La comida se servía en una, pero más que nada por funcionalidad, se servía en recipientes desechables, en caliente, habitación por habitación. Los pasillos, como digo, ya era zona de nivel 2. En los pasillos ya no íbamos con equipos de protección individual, íbamos con mascarilla y con guantes. Luego había una zona de riesgo 1, que era la zona donde nosotros trabajábamos, donde la gente comía, etcétera. Y la zona de riesgo aceptable, que llamábamos zona de seguridad o riesgo 0, era básicamente el hotel que estaba pegado a la residencia donde dormían los equipos de trabajo y la zona, digamos, de la central de operaciones. Es decir, y resumo, los equipos
pues trabajaban días consecutivos, 24 horas cada día. Normalmente se repartían los turnos en 12 horas de mañana y 12 horas de noche. Los equipos de noche solían ser voluntarios o incluso equipos fijos. Los equipos de mañana trabajaban 12 horas consecutivas, pero en esas 12 horas trabajaban 4 horas con equipo de protección, descansaban otras 3, volvían a trabajar otras 4, o sea, no trabajaban las 12 horas continuadas, sino que hacían periodos de trabajo y periodos de descanso. Eran equipos de 7 días, a los 7 días, durante esos 7 días trabajaban allí y dormían en el hotel que estaba al lado, luego se iban a su casa a hacer una cuarentena de 14 días y a los 14 días volvían a trabajar una semana. Yo tenía 3 equipos de trabajo, equipo 1, equipo 2, equipo 3. Hay que decir que hasta ahora, y ya vamos con la segunda semana del equipo 2, no hemos tenido ningún caso positivo. Hemos tenido un accidente porque algunas de las mascarillas de protección en la zona de alto riesgo venían defectuosas, hubo un problema de distribución a nivel nacional, parece que una importación de mascarillas no en las condiciones de... Y hemos tenido un caso de una compañera que se contagió por ese tipo de circunstancia. Fuera de ahí, en los 3 equipos no hemos tenido ningún contagio y tengo que decir que una vez que seleccionamos al primer equipo, para que os hagáis una idea, de cada 100 personas que seleccionábamos para trabajar en este centro, aproximadamente 60 renunciaban, 40 quedaban, de las 40, el día que tenían que venir, 10 tampoco aparecían y yo me quedaba con 30. Esas 30 personas, que serían por más o menos las que trabajaban por equipo, o sea, la residencia tenía 90 plazas, el COVID tenía 90 plazas y trabajaban 30 personas 24 horas. Con 30 personas nos íbamos arreglando. También es verdad que no hemos tenido nunca una ocupación del 100%, hemos tenido ocupaciones del 60%, del 50% aproximadamente. Empezamos a dar altas a los 14 días, de modo que a los 14 días del test COVID-19 repetíamos la prueba y si daba negativo ya le dábamos el alta, lo devolvíamos a su residencia de origen. Y tengo que decir que una vez seleccionados los equipos e incorporados al centro, no hemos tenido ni un solo fallo en el equipo. Es decir, que el equipo que trabajó la primera semana íntegro volvió la semana número 4. Es decir, en esos 14 días nadie se arrepintió de trabajar en este centro. El nivel de motivación y de compromiso fue muy alto. Esa es una de las mayores experiencias que pude tener en este tiempo de trabajo en este COVID. Todos los criterios de ingreso y los criterios de alta eran de sanidad, es decir, que la autoridad sanitaria era quien decidía a qué persona se trasladaba de la residencia con COVID positivo y cuándo se devolvía a la residencia. Y lógicamente era en virtud de los test, de las PCRs o los test rápidos confirmados por PCR que se hiciesen en las residencias. Creo que básicamente esto resume la situación. Igual fui de un lado al otro y he ido como poco pedagógico. Pero bueno, en el turno de preguntas que me hagáis, quizá puedo poder resolver alguna cuestión que vaya surgiendo. Respecto a las pruebas diagnósticas, y para terminar, la utilidad de las pruebas y la obsesión de las pruebas. Nosotros pensamos que las pruebas no son muy determinantes y confiamos mucho más en lo que tiene que ver con equipos de trabajo en la sintomatología. Es decir, en esos 14 días nosotros no le hacíamos test a ningún equipo. Si no tenían síntomas, no le hacíamos prueba alguna y volvían a trabajar sin ningún tipo de problema. Este era el punto de partida, ¿no? Si alguna persona, algún profesional en esos 14 días o los 7 días de trabajo con nosotros, que no ocurrió, pero si en los 14 días, que eso sí que ocurrió, tenía tos, que tenía cefalea, que dijo que tenía fiebre, probablemente más por la angustia y el estrés que por ninguna otra cosa, a ese tipo de personas sí solicitó test rápido y sí se le han hecho.
pero nos fiamos poco de los test en realidad. Y como final, lo que queda de la crisis en residencias y centros de día. Bueno, los centros de día están todos cerrados, no han abierto desde que se declaró el estado de alarma. Y en las residencias el país entero está, ¿cómo diría yo?, escandalizado por la situación. Todos, yo creo que España en su conjunto vive esta angustia por la gente mayor que murió sola, porque han muerto solos, han muerto lejos de sus familias. Las familias no podían entrar en las residencias, con lo cual los mayores se morían solos, se morían en un contexto poco humano, ¿no? Y en ese sentido el país se plantea ya cambiar el modelo de residencias que tenemos a otro tipo de modelos. Y hay como dos corrientes. Una corriente que propone que los modelos de residencia tienen que ser muy medicalizados para evitar que esto ocurra, y otra propuesta en la que me incluyo, que sugiere que las residencias tienen que ser permeables y las personas mayores que viven en residencias tienen que ser atendidas por los médicos que existan en el entorno, por aquellos médicos que atienden a las personas que no viven en la residencia. Es decir, si yo vivo en mi casa y me atiende un médico y una enfermera y una trabajadora social, el planteamiento que hacemos nosotros es que el que viva en una residencia también sea atendido por los mismos profesionales, con lo cual permeabilizamos las residencias, las sometemos a una tutela mucho más efectiva, si cabe incluso una inspección por la comunidad mucho más cotidiana, y no son tan cerradas, tan guetos como lo venían siendo hasta ahora. Y por mi parte, así muy rápido, yo creo que podría quedar ahí. Bueno. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Creo que has hecho una síntesis impresionante de un trabajo muy, muy grande y de bastante tiempo. Ya tenemos en mente la idea de convocar a Miguel Ángel, más allá de que acá tenemos muchos geriatras y profesores de los cursos de Salud y Fe, de los cuales Miguel Ángel ha sido profesor también, que nos han ayudado mucho, ¿no? Pero Miguel Ángel, nada, muchísimas gracias. Un placer. No sé hasta cuándo seguir en cuarentena, pero cuídate mucho, porque además hay mucha gente que me ha pedido la posibilidad de varios países de Latinoamérica y también de Argentina, de ministerios de salud, de poder tener otra reunión como esta, quizás más acotada, así que vamos a usar un poco de tu generosidad, tu experiencia, y seguramente si estás de acuerdo te vamos a volver a... Dame un segundo, una cosita más, solo una más, y termino. Quiero deciros algo. Vais a tener COVID en vuestras residencias. Preparaos para tenerlo. Es decir, pensar que no lo vais a tener es un error, ¿eh? Tenéis que situaros y pensar que vais a tener COVID en las residencias. O sea, ¿cómo diría yo? Articular todo el proceso pensando que sí vais a tener COVID en las residencias. Si no es a corto plazo, es a medio plazo. Y si no es a medio plazo, será a largo plazo. Pero lo vais a tener. Entonces, la mejor manera de afrontar esto es pensar que vais a tener un positivo. Eso va a hacer que os situéis en cuál es el área de aislamiento, cuáles son los equipos necesarios, cómo voy a trabajar con las familias, qué les voy a dar de comer, qué va a pasar con el personal. Esta es la mejor manera de protegerse, pensar que vais a tener positivos. Yo recuerdo el día 24 de marzo que yo tuve una videoconferencia con un grupo de directores de residencias desde México hasta Argentina. Y me acuerdo que yo estaba muy serio, tan serio como estoy ahora, no suelo ser tan serio, pero me parece que el momento sí que justifica este rigor, ¿no? Y cuando yo les decía, oye, vais a tener casos, y dos de ellos me decían, bueno, Miguel Ángel, eso está lejos de llegar aquí, ¿no? Y bueno, uno de los centros ya ha tenido su primer muerto en la segunda semana después de esa videoconferencia. O sea, esto hay que
que tomarlo muy, pero muy, muy en serio, muy en serio. Esta es una enfermedad que mata de esa manera que no esperas, mata a jóvenes y mata a mayores, por supuesto mucho más a mayores, pero es una enfermedad para tomársela en serio, ¿eh? Esto no... Y la mejor manera, desde luego, ya digo, de situarse es pensad que vais a tener COVID. Blindad vuestras entradas a la residencia. Desde cosas tan banales como colocar cloro, que lo que hace es situarte a nivel mental entro dentro de un espacio de seguridad, por tanto no debo de tocar mucho las cosas, que nadie entre con guantes en vuestra residencia, que se los pongan a la entrada y que sean vuestros los guantes. Que nadie entre con mascarillas de fuera, si puede ser, y si son, que no sean nunca FFP2, que lleven las quirúrgicas estas, que estas protegen al otro, no al que la trae. O sea, yo las FFP2 prefiero que no entren con ellas, ¿no? Y, y, y mucha suerte. Y que tengáis mucha suerte, porque quizá es la única manera de salir bien de todo esto. Bueno, Y gracias, mucha Miguel. suerte. Te damos un aplauso, ¿no? Bueno, Silvia, Miguel, muchísimas gracias. Ignacio, a vos por todo el apoyo también. Una maravillosa actividad para ponernos al día con esta situación. Y muchísimas gracias por la sinceridad y la honestidad con la que nos transmite sus vivencias, porque también esto es de resaltar. Darte toda la fuerza del mundo y nuestro agradecimiento por el trabajo que estás haciendo. La verdad que es emocionante. Gracias, Miguel Ángel. Cuando tú quieras, Silvia. Hasta luego, gracias.